Ok, bueno, vamos a resolver unos ejercicios. Vamos a tratar de hacer la lectura de lo que dice el inciso 1. Podemos observar que pregunta, ¿qué volumen ocuparán 2,5 litros de un gas si la presión cambia de 900 a 500 milímetros de mercurio? La temperatura es la misma durante el proceso. Eso significa que la temperatura será constante, ¿ok? Voy a pasar a la otra captura donde se puede manipular la imagen y tenemos que la temperatura es constante. Por lo tanto, si la temperatura es constante, quiere decir que vamos a utilizar nuestra fórmula que no contiene la temperatura. Esta es la relación P1V1 es igual a P2V2. Por lo tanto, vamos a sacar los datos que nos pide el ejercicio o que nos dé el ejercicio. Nos dice qué volumen ocuparán 2,5 litros. El volumen inicial es 2,5 litros. El volumen final se desconoce y nos comenta que la presión va a cambiar de la presión 1, que sería 900 milímetros de mercurio, hasta una presión de 520 milímetros de mercurio. Despejando la fórmula del volumen 2, el volumen 2 nos queda. Volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2. Esto es porque el volumen 2 que está multiplicando de este lado va a pasar dividiendo en la sección de acá. Al sustituir los datos tenemos presión 1 es igual a 900. Se va a multiplicar por el volumen 1 que es de 2,5. Y se va a dividir entre los 520 originales. En este caso, esta relación de datos nos va a dar una respuesta cercana o aproximada a 900 por 2,5 entre 520, da un total de 4,32 litros. Como estamos hablando de volumen, el volumen se mide en litros, esa sería la respuesta. Ok, voy a guardar esta respuesta y voy a proceder a pasar al segundo ejercicio. Ok, vamos a pasar un poco más adelante. Vamos a leer uno más complicado. Vamos a ver el último ejercicio. Para resolver el último ejercicio... Uy, no aparece. Voy a descartarlo. Ahora sí. Dice, ¿qué volumen ocupan 2,5 litros de un gas si la presión cambia de 315 a 1540 milímetros de mercurio? Volvemos a relacionar los datos. Los datos son volumen inicial 2,5 litros y la presión inicial es la primera presión que aparece en el texto, que es 315 milímetros de mercurio. En este caso, nos comenta que la presión cambia a 1540 milímetros de mercurio, lo cual quiere decir que el volumen 2 es la incógnita a buscar. La misma fórmula que teníamos hace ratito es B2 es igual a volumen 1 por presión 1 entre presión 2. Ok. Resolviendo estos datos tenemos que el volumen 1 es de 2,5 litros y se va a multiplicar por la presión 1 que son 315 y se va a dividir entre la presión 2 que son los 1540 milímetros de mercurio. Esta relación nos da un total de 2,5 por 315 entre 1540. Nos da un dato de 0,511 litros. ¿Ok? Como nos está pidiendo volumen, el volumen se mide en litros, la respuesta se entrega en litros. También voy a guardar esta respuesta con el fin de que sea más sencillo para ustedes. Posteriormente se las pasaré. Ok, aquí tenemos ejercicios de la ley de Charles. Bien. Para resolverlos, pues vamos a tener que leer de nuevo el ejercicio. Esta ley, la ley de Charles, nos comenta que la presión permanece constante. Por lo tanto, al ser la presión constante,
La ecuación se relaciona de la siguiente manera. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Se tienen 4 litros de nitrógeno. Dice se tienen, quiere decir que es el volumen del que partimos, es el volumen inicial. Y nos comentan que ese volumen se encuentra a una temperatura de menos 5 grados Celsius. Como les comenté en clase, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, no se puede utilizar en grados Celsius. Por lo tanto, hay que transformarla. La fórmula para transformar la temperatura es los grados Kelvin son igual a la cantidad de grados centígrados más 273.15. Por lo tanto, si hacen esta relación, serán menos 5 más 273 nos va a dar 268.15. Ok, la segunda temperatura son 100 grados, por lo tanto 100 más 273 nos da una temperatura 2 de 373.15 grados Kelvin. Ok, entonces partiendo del volumen inicial igual a 4 litros, temperatura inicial equivalente a 268.15 grados Kelvin y temperatura final equivalente a 373.15 grados Kelvin, vamos a utilizar nuestra fórmula, que es esta que está aquí arriba. Lo que nos están pidiendo encontrar es el volumen 2, el volumen que ocupará. Por lo tanto, esta temperatura le está afectando, hay que pasarla dividiendo del otro lado. Por lo que nos queda volumen 2 es igual a lo que ya estaba del otro lado. Volumen 1 entre temperatura 1. Y esto se va a multiplicar por la temperatura 2. Haciendo la sustitución obtenemos que el volumen 1 es de 4 litros y se multiplica por la temperatura 2 que es 373.15, a la vez que se divide entre la temperatura 1, 268.15. Esto no lo digo yo, esto lo dice la matemática, ahí pueden ver la fórmula y el despeje. Esta relación nos da un valor de 4 por 373.15 dividido entre 268.15, nos da un total de 5.56 litros y esa sería la respuesta. Bien, voy a guardar también esta respuesta para compartírselas posteriormente y vamos a pasar con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos una conversión de grados Fahrenheit a Kelvin, ¿ok? Voy a subir tantito para que veamos cuál es la fórmula de grados Fahrenheit. Acá está arriba. Dice grados Fahrenheit es igual a 1.8 Celsius más 32. Grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grados Celsius más 32. 1.8 grados Celsius por 32. A ver, ¿en cuál estábamos? Estábamos en este que está acá abajo. Es correcto. Una disculpa. Ok. Tenemos 35 grados. Voy a escribir la fórmula. Híjole, ya se borró. Ahí está. Listo. Dice, la fórmula es grados Fahrenheit es igual a grados Celsius más 32 y se multiplica el grado Celsius por 1.8. Ok. Entonces, despejándolo, tenemos que la fórmula va a quedar grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. En este caso, eso sería el equivalente a grados Celsius. Bien, tenemos que grados Celsius es igual a los 35 menos 32 entre 1.8. 35 menos 32 entre 1.8 da igual a 1.6 grados Celsius. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Dice, supón que tengas un recipiente con un gas de nitrógeno con 2.3 cuartos. Ok, si nosotros dividimos 3 cuartos en la calculadora nos va a dar 0.75. Por lo tanto, el volumen es igual a 2.75. Los dos enteros más los 3 cuartos. Y estos se tienen a menos 8 grados centígrados. O sea, la temperatura en grados Kelvin va a ser los menos 8 más 273.15. Eso nos da una temperatura de 265.15. ¿Ok? Todos estos son temperaturas iniciales. Y luego pregunta, ¿qué volumen ocupará? Es un volumen futuro
y nos da la temperatura 2 es de 25 grados. Si yo a los 25 grados le sumo los 273, me va a dar un total de 298.15. Entonces, voy a utilizar la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar aquí es la misma de hace ratito. Volumen entre temperatura es igual a volumen entre temperatura. ¿Ok? Me están pidiendo el volumen 2, por lo tanto el volumen 2 es igual al volumen 1 entre la temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2. Haciendo el despeje obtengo volumen 2 es igual a volumen 1, 2.75, se va a multiplicar por los 298.15 y a su vez se va a dividir entre la temperatura 1 que es la de 265.15. Una disculpa que no se ve ahí. Vamos a hacer las operaciones. Son 2.75 por 298.15 y esto se divide entre 265.15 y nos da un total de 3.09 litros. Y luego nos pregunta qué pasa si la temperatura vuelve a cambiar, pero ahora a los 35 grados Fahrenheit. Entonces ya sabemos que la temperatura es 1.6 grados Celsius. Bien, a ese 1.6 se le va a sumar los 273.15 y nos da un total de 274.75. Esa es la nueva temperatura. Volvemos a repetir el procedimiento. B2 es igual al volumen inicial, 2.75. Se multiplica por la temperatura 2, que en este caso son los 274.15. Y se divide entre la temperatura original, que era 265.15. ¿Ok? Vamos a analizarlo. 2.75 por 274.15 entre 265.15 y nos da un total de 2.84 litros. Esa sería la segunda respuesta. Bien. Bueno, muchas gracias.